Hay memorias que no pertenecen a esta tierra. A los 5 años, Daniel comenzó a hablar de un lugar sin cielos azules ni océanos, un mundo hecho de cristales y silencio. Todo cambió el día que vio en la televisión una imagen del 3i Atlas. Sus ojos se llenaron de lágrimas y dijo, «Ese era mi hogar, antes de que todo se apagara». Desde entonces, repite los mismos símbolos, las mismas coordenadas espaciales que hoy los astrónomos usan para rastrear aquel objeto interestelar. ¿Coincidencia o el eco de una vida perdida entre las estrellas? El aroma a tortilla española llenaba la pequeña cocina del apartamento de los Delgado en el barrio de Chamberí, Madrid. Carmen removía las patatas con movimientos automáticos, perdida en pensamientos sobre las facturas pendientes y la reunión escolar de mañana. El televisor murmuraba las noticias vespertinas desde el salón, donde su esposo Fernando leía el periódico deportivo con la dedicación de un estudioso. Alejandro, su hijo de 5 años, jugaba silenciosamente en el suelo con sus coches de juguete, construyendo carreteras imaginarias sobre las baldosas desgastadas. Era un niño tranquilo, de ojos grandes y oscuros, que parecían contener una tristeza inexplicable para su edad. Los maestros de la guardería siempre comentaban lo maduro que era, cómo raramente lloraba y cómo prefería observar antes que participar en los juegos bulliciosos de sus compañeros. «Alejandro, ven a cenar, mi amor», llamó Carmen secándose las manos en el delantal que había heredado de su abuela. El niño no respondió. Sus pequeños dedos se habían detenido sobre un coche azul y su mirada estaba fija en la pantalla del televisor como si hubiera visto un fantasma. En la pantalla, el presentador hablaba sobre el descubrimiento astronómico del año. El objeto interestelar, designado como 3i Atlas, continúa fascinando a la comunidad científica mundial. Esta misteriosa roca espacial, que mide aproximadamente 1 kilómetro de longitud, ha llegado desde más allá de nuestro sistema solar. Carmen siguió la mirada de su hijo hacia el televisor. La imagen mostraba una representación digital del objeto, una forma alargada, cristalina, que brillaba con una luz azulada mientras rotaba lentamente en el vacío del espacio. Fue entonces cuando escuchó el sollozo. Alejandro estaba llorando. No el llanto caprichoso de un niño que quiere algo, sino lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas, como si llevaran el peso de siglos. Sus pequeños hombros temblaban mientras mantenía la vista clavada en la pantalla. «Alejandro, ¿qué te pasa?» Carmen se acercó rápidamente, arrodillándose junto a él. El niño la miró con esos ojos que de repente parecían infinitamente antiguos. «Ese era mi hogar, mami», susurró con una voz quebrada, antes de que todo se apagara. El aire se espesó en la habitación. Carmen sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Fernando había dejado caer el periódico y se acercaba lentamente, con el ceño fruncido. «¿Tu hogar?» «Alejandro, tu hogar está aquí, con papá y mamá», dijo Carmen tratando de mantener la voz calmada mientras su corazón se aceleraba. «No, mami, ese lugar», señaló la pantalla con un dedo tembloroso. Era un mundo de cristales y silencio. No había cielos azules ni océanos como aquí. Era hermoso, pero también muy frío y muy silencioso. Fernando se sentó pesadamente en el sofá, observando a su hijo con una mezcla de confusión y creciente inquietud. «Alejandro, los niños no viven en el espacio. Es imposible». «No era niño entonces, papá», respondió Alejandro con una naturalidad que heló la sangre de ambos padres. «Era mayor y no estaba solo. Éramos muchos cuidando las grandes bibliotecas de cristal donde guardábamos el conocimiento de 1000 mundos». Carmen intercambió una mirada desesperada con Fernando. Su formación como enfermera le gritaba que aquello tenía que tener una explicación médica. Fiebre, problemas neurológicos, tal vez algo que había visto en internet. «Alejandro, cariño, ¿dónde escuchaste esas palabras? ¿Bibliotecas de cristal? ¿1000 mundos?» El niño se secó las lágrimas con el dorso de la mano, pero siguió mirando la pantalla donde el objeto 3i Atlas continuaba rotando hipnóticamente. «No las escuché, mami. Las recuerdo. Recuerdo el gran salón central donde los cristales resonantes guardaban toda la sabiduría. Recuerdo las canciones que entonábamos para mantener el equilibrio orbital. Y recuerdo...» Su voz se quebró nuevamente.
Recuerdo cuando la energía del núcleo empezó a fallar. Fernando se pasó una mano por el pelo, un gesto que Carmen reconocía como su manera de lidiar con situaciones que superaban su comprensión. Como mecánico de automóviles, estaba acostumbrado a problemas con soluciones claras. Ruidos raros tenían causas específicas, averías tenían reparaciones concretas. Pero esto, hijo, los objetos en el espacio no tienen energía ni bibliotecas, son solo rocas. Alejandro se volvió hacia su padre con una expresión de infinita paciencia, como si estuviera explicando algo obvio a alguien que no podía comprenderlo. No es una roca, papá, es metal vivo que responde a los pensamientos. Y la superficie cambia de color según las emociones de quienes viven dentro. Carmen sintió que las piernas le temblaban. Se sentó en el suelo junto a su hijo, tomándolo entre sus brazos. Alejandro, mi amor, estás asustando a mamá. ¿Puedes explicarme mejor qué es lo que crees recordar? El niño se acurrucó contra el pecho de su madre, pero no apartó la mirada del televisor. Era nuestro hogar nave, mami. Viajábamos entre las estrellas, llevando semillas de vida a mundos nuevos. Pero algo pasó con el núcleo de energía. Los ancianos dijeron que teníamos que partir, que buscar nuevos cuerpos en mundos con vida para preservar la sabiduría. Fernando se levantó bruscamente, necesitando moverse para procesar lo que estaba escuchando. Carmen, esto es ridículo. Ha visto demasiadas películas de ciencia ficción o tal vez algún compañero de clase le está contando historias. Papá, interrumpió Alejandro con una voz súbitamente seria. La velocidad de escape de mi hogar es de 26.33 kilómetros por segundo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando se quedó inmóvil, con la boca entreabierta. Carmen sintió que el aire se le agotaba en los pulmones. ¿Qué acabas de decir?, balbuceó Fernando. 26.33 kilómetros por segundo, repitió Alejandro con la misma naturalidad con que habría dicho su nombre. Es la velocidad que necesitas para escapar de la gravedad de mi hogar. Y la rotación es de 7:34 horas. Un día completo allá duraba 7:34 horas de aquí. Carmen miró a Fernando, que había palidecido visiblemente. Como mecánico, Fernando había estudiado física básica, lo suficiente para saber que un niño de 5 años no debería conocer conceptos como velocidad de escape o periodos de rotación. Alejandro, dijo Carmen con voz temblorosa, ¿dónde aprendiste esas palabras? No las aprendí, mami. Las sé, como sé que dentro de mi hogar hay túneles helicoidales que van del núcleo a la superficie, como arterias de metal líquido, y que aún quedan cámaras de hibernación vacías, donde dormíamos durante los viajes largos entre galaxias. El niño se separó suavemente de los brazos de su madre y se dirigió a la mesa de la cocina. Tomó una servilleta de papel y comenzó a dibujar con un lápiz que encontró en el cajón. No eran los garabatos típicos de un niño de 5 años. Eran líneas precisas, ángulos específicos, símbolos que parecían tener significado. ¿Qué estás dibujando, mi amor?, preguntó Carmen, acercándose con pasos inciertos. Un mapa de mi hogar, para que puedan verlo desde aquí con los telescopios grandes. Alejandro había dibujado lo que parecía ser un diagrama técnico, círculos concéntricos conectados por líneas rectas, con anotaciones en lo que parecía ser un idioma desconocido. En la parte inferior, había escrito con su letra de niño, pero con una precisión sorprendente: núcleo energético, cámaras de estasis, superficie reflectora. Fernando se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal salvaje que podría atacar en cualquier momento. Alejandro, ¿puedes leer lo que escribiste? Claro, papá. Dice, Hogar de los Guardianes del Conocimiento, Coordenadas Galácticas, Sector 7, Cuadrante 15, Ruta de Migración Ancestral. Carmen se llevó una mano a la boca. Las palabras salían de los labios de su hijo con una fluidez que no correspondía a su edad, usando un vocabulario que jamás había escuchado en casa o en la guardería. Guardianes del Conocimiento, susurró. Alejandro asintió solemnemente. Era nuestro trabajo, mami, proteger la sabiduría de civilizaciones que se extinguían. Cuando un mundo estaba a punto de morir, íbamos y guardábamos todo su conocimiento en nuestras bibliotecas de cristal. Y cuando encontrábamos mundos nuevos con vida inteligente, plantábamos semillas de esa sabiduría para que pudieran crecer y evolucionar. El niño regresó al sofá
y se sentó frente al televisor, donde la imagen del objeto 3i Atlas seguía rotando. «Pero algo falló, ¿verdad, mi amor?», preguntó Carmen, sintiendo que se adentraba en territorio desconocido. Sí, el núcleo que alimentaba toda nuestra tecnología empezó a debilitarse. Los ancianos calcularon que solo teníamos tiempo para una última misión. Tenían que elegir, salvar nuestros cuerpos físicos o salvar la misión. ¿Y qué eligieron? Fernando había encontrado su voz, aunque sonaba ronca y lejana. Alejandro lo miró con esos ojos que parecían cargar el peso de eones. Eligieron la misión, papá. Nuestras esencias, nuestras memorias, fueron enviadas a mundos con vida inteligente, para que pudiéramos recordar cuando fuera el momento correcto, para que pudiéramos continuar protegiendo el conocimiento, aún en cuerpos nuevos. Carmen sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. «Y por eso estás aquí, por eso naciste con nosotros». Alejandro se acercó a su madre y le tomó las manos con una ternura que partía el corazón. «Elegí esta familia porque sentí el amor, mami, porque sabía que aquí podría recordar sin miedo, y porque ahora es el momento». ¿El momento para qué? Para despertar, para recordar, para que la humanidad sepa que no está sola en el universo. El silencio que siguió fue cargado de implicaciones que ninguno de los tres adultos, porque en ese momento Alejandro no parecía un niño, se atrevía a verbalizar. Fue entonces cuando el programa de noticias pasó a otro tema, y la imagen del objeto 3i Atlas desapareció de la pantalla. Alejandro suspiró profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. «¿Se acabó?», preguntó Carmen. «No, mami, esto apenas comienza». El niño bostezó, y por un momento volvió a parecer exactamente lo que era. Un pequeño de 5 años cansado después de un día largo. «¿Puedo irme a dormir?». Carmen asintió, incapaz de hablar. Fernando levantó a su hijo en brazos, notando por primera vez lo liviano que se sentía, como si fuera menos denso que otros niños de su edad. Mientras Fernando acomodaba a Alejandro en su cama, el niño murmuró contra la almohada: «Mañana voy a dibujarte las canciones, papá. Las que cantábamos para mantener el equilibrio orbital. Son muy hermosas». Fernando cerró la puerta del dormitorio con manos temblorosas y regresó al salón, donde Carmen seguía sentada en el suelo, mirando fijamente la servilleta con los dibujos de su hijo. «Fernando», susurró sin levantar la vista, «¿tú entiendes algo de lo que acaba de pasar?». Fernando se sentó pesadamente a su lado, tomando la servilleta entre sus manos. Los símbolos parecían vibrar bajo la luz de la lámpara. «No sé qué pensar, Carmen, pero esos términos, velocidad de escape, períodos de rotación, Alejandro no podría conocerlos. Es imposible». Carmen levantó la vista hacia la pantalla apagada del televisor. «¿Y si no es imposible? ¿Y si lo que nuestro hijo está recordando es real?». Fernando no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. En algún lugar del universo, un objeto interestelar continuaba su viaje silencioso por el espacio, llevando secretos que un niño de 5 años en Madrid parecía conocer con una precisión que desafiaba toda lógica. Pero nada preparó a la familia para lo que oirían a continuación. 3 semanas después del incidente, el apartamento de los Delgado había cambiado. Donde antes reinaba la rutina predecible de una familia trabajadora, ahora había una tensión constante, como el aire antes de una tormenta. Carmen había pedido una semana libre en el hospital donde trabajaba como enfermera, alegando que su hijo tenía problemas para adaptarse a la guardería. La verdad era más compleja y perturbadora. Alejandro había comenzado a dibujar, no los garabatos coloridos típicos de un niño de 5 años, sino mapas detallados, diagramas técnicos y símbolos que parecían seguir una lógica matemática que ninguno de sus padres podía descifrar. Cada mañana, antes del desayuno, el niño se sentaba en la mesa de la cocina con papel y lápices y trabajaba durante horas con la concentración de un ingeniero experimentado. El olor a café recién hecho llenaba la cocina mientras Carmen observaba a su hijo trazar líneas perfectamente rectas sin usar regla. El papel frente a él mostraba lo que parecía ser un mapa tridimensional. Círculos concéntricos conectados por túneles, con anotaciones en un idioma que definitivamente no era español, inglés,
ni ningún otro que pudiera reconocer. Alejandro, mi amor, ¿puedes decirme qué significa esto?, preguntó Carmen, señalando uno de los símbolos más elaborados. El niño levantó la vista, sus ojos oscuros brillando con una sabiduría que no correspondía a su edad. «Es el mapa de los cristales resonantes, mami. Aquí», señaló el centro del dibujo, «está la gran biblioteca central, donde guardábamos el conocimiento de 1000 mundos». Carmen sintió el familiar escalofrío que había acompañado cada conversación con su hijo durante las últimas semanas. Se sentó a su lado, notando cómo el papel rugoso crujía bajo sus dedos temblorosos. ¿Y estos túneles? Son las arterias de metal líquido que conectan cada cámara de conocimiento. El metal vivo fluye, llevando información de una biblioteca a otra. Cuando necesitábamos acceder a la sabiduría de un mundo específico, solo teníamos que tocar la superficie y pensar en lo que buscábamos. Fernando apareció en la puerta de la cocina, ya vestido con su uniforme azul del taller mecánico. Durante estas 3 semanas, había desarrollado la costumbre de observar a su hijo en silencio antes de irse al trabajo, como si cada día esperara que la extraña fase pasara y Alejandro volviera a ser un niño normal. «Buenos días, campeón», dijo Fernando, acercándose para darle un beso en la cabeza. «¿Qué estás dibujando hoy?» «Las rutas de navegación, papá». «Mira». Alejandro tomó un lápiz azul y comenzó a trazar líneas curvas que conectaban diferentes secciones de su mapa. «Estos son los caminos que seguíamos cuando viajábamos entre sistemas solares. No podíamos ir en línea recta porque las corrientes gravitacionales de las estrellas nos hubieran destruido». Fernando intercambió una mirada preocupada con Carmen. Su hijo estaba usando conceptos de astrofísica que ni siquiera él, con su educación secundaria completa, había escuchado antes. «¿Cómo sabes sobre corrientes gravitacionales, Alejandro?» «Porque era mi trabajo calcularlas, papá. Era navegante en mi hogar. Tenía que asegurarme de que llegáramos a salvo a cada mundo nuevo». El sonido de los claxones matutinos en la calle se filtró por la ventana abierta, recordándoles que el mundo exterior continuaba su curso normal mientras ellos lidiaban con lo imposible. Fernando besó a Carmen en la mejilla, pero su gesto automático de despedida estaba cargado de tensión. «Hablaremos esta noche», murmuró en su oído. «Creo que necesitamos buscar ayuda profesional». Carmen asintió, aunque parte de ella temía lo que un psicólogo infantil podría decir sobre los dibujos y relatos de su hijo. ¿Y si intentaban medicarlo? ¿Y si decidían que había algo profundamente mal con él? Después de que Fernando se fuera, Carmen se sentó frente a Alejandro y lo observó trabajar. Sus pequeñas manos se movían con una precisión que desafiaba su desarrollo motor. No había borrones, no había dudas. Cada línea parecía tener un propósito específico. «Alejandro, ¿puedes enseñarme las canciones de las que hablaste?». El niño detuvo su trabajo y la miró con una sonrisa que llevaba siglos de nostalgia. «¿De verdad quieres escucharlas, mami?». «Sí, mi amor, me gustaría mucho». Alejandro cerró los ojos y comenzó a tararear. No era una melodía que Carmen pudiera reconocer. No seguía las estructuras musicales occidentales que conocía, sino que fluía como agua, subiendo y bajando en tonos que parecían resonar no solo en sus oídos, sino en algún lugar más profundo de su ser. Gradualmente, el tarareo se convirtió en palabras. Palabras en un idioma que sonaba antiguo y hermoso, con consonantes suaves y vocales que se extendían como suspiros cósmicos. La voz de Alejandro, habitualmente aguda como la de cualquier niño de 5 años, había adquirido una resonancia más profunda, casi como si hubiera otras voces cantando con él. Carmen sintió que se le erizaba la piel. La melodía la llenaba de una melancolía inexplicable, como si estuviera recordando algo que había perdido hace mucho tiempo. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera explicar por qué. Cuando Alejandro terminó, el silencio que siguió fue denso y cargado de emociones que no tenían nombre. «¿Qué decía la canción, mi amor?» «Era la canción del equilibrio orbital, mami. La cantábamos para mantener nuestro hogar en la ruta correcta mientras viajábamos entre las estrellas». Decía, «que las corrientes cósmicas nos guíen hacia la luz, que la sabiduría antigua encuentre nuevos corazones, que el amor trascienda la muerte de los mundos». Carmen se secó las lágrimas con el dorso de la mano, luchando por mantener la compostura. «Es muy hermosa, Alejandro. ¿Había otras canciones?».
Muchas, mami. Cada función tenía su propia melodía. Los sanadores cantaban mientras reparaban los cristales dañados. Los guardianes del conocimiento entonaban melodías mientras transferían la sabiduría de mundos agonizantes a nuestras bibliotecas. Y los navegantes como yo, cantábamos para comunicarnos con las estrellas. El timbre del teléfono interrumpió el momento. Carmen se levantó a contestar, agradecida por la distracción que le permitía procesar lo que acababa de escuchar. «Diga, Carmen, soy Pilar». La voz de su vecina sonaba agitada. «¿Está todo bien en casa? He escuchado una música extraña desde muy temprano esta mañana». Carmen miró hacia la cocina, donde Alejandro había vuelto a concentrarse en sus dibujos. «Sí, Pilar, todo está bien». Alejandro estaba practicando una canción para el colegio. ¿Qué tipo de canción? Nunca había escuchado nada parecido. Sonaba casi etérea, como música de iglesia, pero diferente. Carmen sintió un nudo en el estómago. Si Pilar había escuchado la canción desde su apartamento, significaba que Alejandro había estado cantando más fuerte de lo que ella había percibido. O tal vez la música tenía alguna cualidad especial que hacía que viajara más lejos de lo normal. Es una canción especial. Te contaré después, ¿vale? Cuando colgó, Carmen regresó a la cocina para encontrar que Alejandro había completado otro dibujo. Este mostraba lo que parecía ser una vista del interior de una gran cámara. Las paredes estaban cubiertas de cristales que brillaban con diferentes colores, y en el centro había figuras humanoides de brazos alargados, trabajando con lo que parecían ser paneles de control flotantes. ¿Esto es como era por dentro de tu hogar, Alejandro? Sí, mami. Esta es la cámara de hibernación principal. Aquí dormíamos durante los viajes largos entre galaxias. Cada cristal azul guardaba los sueños de uno de nosotros. Carmen estudió el dibujo más detenidamente. Los detalles eran asombrosos. Cada cristal tenía un patrón único. Las figuras llevaban lo que parecían ser túnicas con símbolos específicos, y los paneles de control mostraban lo que podrían ser lecturas o datos en el mismo idioma extraño que Alejandro había estado usando en sus anotaciones. ¿Cuánto tiempo duraban esos viajes? Cientos de años terrestres, mami. Por eso necesitábamos hibernar. Nuestros cuerpos físicos no podían mantenerse despiertos durante tanto tiempo sin envejecer hasta convertirse en polvo. La naturalidad con la que Alejandro hablaba de conceptos como hibernación intergaláctica y envejecimiento acelerado era perturbadora. Carmen había trabajado con niños en el hospital y sabía que aunque algunos eran precoces, ninguno hablaba con tal fluidez sobre temas científicos complejos. Alejandro, ¿recuerdas cómo era tu cuerpo cuando vivías allí? El niño dejó de dibujar y se tocó el pecho con una expresión pensativa. Era diferente, mami. Más alto, con brazos más largos para alcanzar los controles altos, y mis ojos podían ver muchos más colores. Aquí, en este cuerpo, solo puedo ver una pequeña parte del espectro de luz que existía en mi hogar. Carmen sintió un escalofrío. Su hijo describía diferencias fisiológicas específicas como si estuviera comparando dos casas donde había vivido. ¿Y había otros como tú? Oh, sí, éramos muchos, pero cada uno tenía una función específica. Los sanadores, los navegantes, los guardianes del conocimiento, los comunicadores estelares. Mi pareja de trabajo se llamaba Ciral. Era sanador. Juntos, cuidábamos que tanto los sistemas de navegación como los cristales de almacenamiento funcionaran perfectamente. Carmen se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Su hijo acababa de mencionar relaciones laborales específicas y nombres propios de seres de otra dimensión, como si estuviera hablando de compañeros de la guardería. ¿Ciral también vino a la Tierra? Alejandro negó con la cabeza, y por primera vez en semanas, Carmen vio en sus ojos la tristeza de un niño verdadero. No, mami. Ciral eligió quedarse con el hogar. Algunos de nosotros decidimos acompañar la nave hasta el final, y otros decidimos buscar nuevos mundos donde continuar la misión. ¿Los extrañas? Todos los días, mami. Pero sabía que esta era la decisión correcta. El conocimiento debe preservarse, y los mundos jóvenes como la Tierra necesitan guías. Carmen abrazó a su hijo, sintiendo la familiar mezcla de amor maternal y terror cósmico que había caracterizado las últimas semanas. ¿Por qué elegiste venir aquí, Alejandro? ¿Por qué a nuestra familia?
El niño se separó suavemente y la miró con esos ojos que parecían contener galaxias. Porque sentí el amor, mami. A través de todas las dimensiones del espacio, sentí el amor que papá y tú tenían preparado para un hijo, y supe que en esa familia de amor podría recordar sin miedo y cumplir mi misión. ¿Cuál es tu misión? Alejandro sonrió, pero había algo en su expresión que hizo que Carmen sintiera que se acercaban a aguas más profundas y peligrosas. Preparar a la humanidad para el gran despertar, mami. Enseñarles que no están solos en el universo, y mostrarles que la muerte no es el final, sino solo una transición hacia una forma diferente de existencia. El sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió la conversación. Fernando había regresado temprano del trabajo, algo que nunca hacía. «Carmen, ¿puedes venir aquí un momento?», gritó desde la entrada con una voz que sonaba tensa. Carmen encontró a su esposo en el recibidor, sosteniendo un periódico con manos temblorosas. «¿Qué pasa, Fernando? Mira esto». Le mostró la primera página del diario científico que había comprado en el kiosco cerca del taller. El titular decía: «Nuevos datos revelan composición metálica inusual del objeto interestelar 3I Atlas». Carmen leyó el artículo por encima. Los científicos habían descubierto que el objeto contenía aleaciones metálicas que no se formaban naturalmente, estructuras internas que sugerían construcción artificial y emisiones electromagnéticas que parecían seguir patrones regulares. «Fernando, ¿qué significa esto?». «Significa, Carmen, que lo que nuestro hijo está describiendo podría no ser solo su imaginación». El sonido de una melodía extraña y hermosa llegó desde la cocina. Alejandro había comenzado a cantar otra de sus canciones cósmicas. Fernando y Carmen se miraron, y en esa mirada compartieron la comprensión de que sus vidas habían cambiado para siempre. Ya no se trataba solo de lidiar con las fantasías de un niño imaginativo. Se trataba de aceptar la posibilidad de que lo imposible fuera real, pero nada los preparó para lo que su hijo les revelaría esa misma noche, hasta que el niño dijo algo que cambiaría todo. 2 semanas después, el despacho del doctor Miguel Santamaría en el Instituto Nacional de Astrofísica olía a café frío y papel viejo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías telescópicas del cosmos, nebulosas multicolores, galaxias espirales y, en lugar prominente, una imagen ampliada del objeto interestelar 3I Atlas. El científico de 60 años, con barba gris y gafas de montura metálica, revisaba por tercera vez el expediente que Fernando había traído esa mañana lluviosa de octubre. Carmen mantenía a Alejandro sentado en su regazo, sintiendo cómo los pequeños músculos del niño se tensaban cada vez que sus ojos se cruzaban con la imagen del objeto espacial en la pared. Durante el viaje en metro hasta el instituto, Alejandro había estado inusualmente silencioso, como si supiera que se acercaba un momento crucial. «Señores Delgado», comenzó el doctor. Santamaría, cerrando la carpeta con un gesto que denotaba escepticismo profesional, «He revisado los dibujos y las transcripciones de las conversaciones con su hijo. Como científico, debo decirles que lo que describen desafía todas las leyes conocidas de la física y la biología». Fernando se removió en su silla de plástico, el mismo tipo que había en la sala de espera del ambulatorio. Su uniforme azul del taller estaba impecable. Había pedido otra tarde libre para esta consulta, algo que su jefe había aceptado con creciente irritación. «Doctor, nosotros tampoco entendemos lo que está pasando, pero los detalles que nuestro hijo describe», Fernando señaló hacia la imagen del objeto en la pared, «parecen coincidir con cosas reales sobre ese objeto espacial». El doctor Santamaría siguió la mirada de Fernando hacia la fotografía telescópica. Sus ojos se entornaron ligeramente, como si estuviera evaluando un problema matemático complejo. «Es cierto que algunos de los términos que han transcrito son precisos: velocidad de escape, periodos de rotación, composición metálica, pero un niño podría haber escuchado estos conceptos en documentales científicos». «Doctor», interrumpió Carmen suavemente, «Alejandro nunca ve televisión educativa, prefiere los dibujos animados y nosotros no tenemos libros de ciencia en casa». Alejandro levantó la vista hacia el doctor Santamaría con esos ojos que parecían contener siglos de paciencia. «Señor doctor, puedo contarle sobre los túneles helicoidales».
El científico se inclinó hacia adelante, ajustándose las gafas con un gesto que Carmen reconoció como curiosidad profesional, mezclada con escepticismo. Adelante, Alejandro. En mi hogar hay túneles que van del núcleo a la superficie, como arterias de metal líquido. Se mueven en espiral porque la rotación los mantiene estables, y en las cámaras más profundas hay paneles de control que todavía emiten una luz azul muy débil. El doctor Santamaría se quedó inmóvil. Carmen notó que sus nudillos se habían puesto blancos al apretar los brazos de su silla. ¿Luz azul débil?, repitió lentamente. Sí, señor doctor. Es la energía residual del núcleo. Ya no es suficiente para mantener todas las funciones, pero algunas de las bibliotecas de cristal siguen activas, esperando. El científico se levantó bruscamente y se dirigió a un archivador metálico en la esquina de su despacho. El sonido de los cajones abriéndose resonó en el silencio tenso de la habitación. Regresó con un folder marcado como clasificado, solo personal autorizado. Alejandro, dijo con voz cuidadosamente controlada, hace 3 días recibimos datos espectroscópicos nuevos del Observatorio de Atacama, datos que aún no hemos publicado oficialmente. Carmen sintió que el aire se espesaba. Alejandro se irguió en su regazo, como un animal que reconoce algo familiar. Los análisis muestran anomalías estructurales en el objeto 3I Atlas, específicamente cavidades internas que siguen patrones helicoidales y... El doctor Santamaría hizo una pausa, mirando directamente a los ojos del niño. Emisiones electromagnéticas débiles en el espectro azul. El silencio que siguió fue tan denso que Carmen podía escuchar los latidos de su propio corazón. Fernando se había puesto pálido y sus manos temblaban ligeramente. ¿Cómo es posible que un niño de 5 años sepa detalles que acabamos de descubrir con los telescopios más avanzados del mundo?, murmuró el doctor Santamaría, más para sí mismo que para la familia. Alejandro se deslizó del regazo de su madre y se acercó al escritorio del científico. Con movimientos precisos que desafiaban su edad, tomó una hoja de papel y comenzó a dibujar. Doctor, quiere que le muestre dónde están las cámaras de hibernación vacías. Las manos del niño se movían con la seguridad de alguien que está reproduciendo un mapa memorizado. Círculos perfectos, líneas que se intersectaban en ángulos específicos, anotaciones en ese idioma extraño que había estado usando durante semanas. Aquí, señaló una sección de su dibujo, están las cámaras donde dormíamos durante los viajes largos. Y aquí, movió el dedo hacia otra área, están los sistemas de navegación que siguen funcionando en modo de emergencia. El doctor Santamaría observó el dibujo con la intensidad de alguien que está viendo su mundo científico desmoronarse y reconstruirse al mismo tiempo. Alejandro, estos sistemas de navegación que mencionas, ¿podrían emitir señales detectables desde la Tierra? Claro, doctor. Transmiten coordenadas galácticas cada 7.34 horas, que es nuestro período de rotación. Pero las señales son muy débiles. Solo telescopios muy grandes podrían captarlas. Carmen vio cómo el científico palidecía gradualmente. Sus manos temblaron cuando alcanzó el teléfono en su escritorio. Doctor Rodríguez, soy Santamaría. Necesito que revises inmediatamente las transmisiones periódicas del objeto 3I Atlas. Sí, cada 7.34 horas exactamente. ¿Cómo? ¿Ya las habías notado? La conversación telefónica continuó en susurros urgentes, que Carmen no podía descifrar completamente, pero las palabras imposible, verificado y coordenadas galácticas llegaron claramente a sus oídos. Cuando el doctor Santamaría colgó, su expresión había cambiado completamente. Ya no había escepticismo en sus ojos, sino una mezcla de asombro y terror científico. Las señales existen, dijo con voz ronca. Transmisiones regulares cada 7.34 horas que hemos estado detectando durante semanas, pero que habíamos clasificado como ruido cósmico natural. Fernando se pasó una mano por el pelo, ese gesto familiar que Carmen reconocía como su manera de lidiar con lo incomprensible. ¿Qué significa eso, doctor? Significa que su hijo conoce detalles técnicos específicos sobre un objeto espacial que ni siquiera nosotros, con toda nuestra tecnología, habíamos comprendido completamente. Alejandro regresó al lado de su madre, tomó su mano
y la miró con una expresión que mezclaba tristeza antigua con esperanza infantil. ¿Ahora me creen, mami? Carmen no pudo responder. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras luchaba por procesar las implicaciones de lo que acababa de presenciar. El doctor Santamaría se acercó a la ventana que daba al patio del instituto, donde otros científicos caminaban despreocupadamente, ajenos al hecho de que en ese despacho se estaba cuestionando la naturaleza misma de la realidad. Señores Delgado, necesito hacer algunas llamadas. Hay colegas en observatorios internacionales que deben escuchar esto. Y necesito... Se volvió hacia Alejandro. Necesito que el niño nos ayude a entender más sobre las señales que estamos recibiendo. ¿Eso es seguro para él?, preguntó Carmen, con su instinto maternal alertándola sobre territorios desconocidos. No lo sé, respondió el científico con una honestidad brutal, pero creo que su hijo puede ser la clave para entender el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad. Alejandro se acercó a la ventana y miró hacia el cielo, aunque el día nublado no permitía ver las estrellas. «Doctor», dijo con una voz que sonaba infinitamente cansada, «mi hogar está muy lejos ahora, pero las señales son mi manera de decir adiós». El doctor Santamaría se agachó hasta quedar a la altura del niño. «¿Adiós? Adiós a los que se quedaron, y hola a los mundos nuevos que van a recibir nuestra sabiduría». Carmen sintió que algo fundamental estaba cambiando, no solo en sus vidas, sino en la comprensión de la humanidad sobre su lugar en el cosmos. Fue cuando el especialista decidió investigar personalmente. Una semana después, Observatorio Nacional de Calar Alto. La carretera serpenteaba por las montañas andaluzas mientras el coche del doctor Santamaría subía hacia el observatorio. Carmen mantenía a Alejandro abrazado en el asiento trasero, sintiendo cómo el niño temblaba ligeramente con cada curva. No era miedo al viaje lo que lo inquietaba, sino algo más profundo, como si se acercara a un momento que había estado esperando durante eones. «¿Falta mucho, doctor?», preguntó Fernando desde el asiento del copiloto, su voz tensa por la ansiedad acumulada de días de llamadas telefónicas urgentes y reuniones con científicos que hablaban en términos que apenas podía comprender. «Ya casi llegamos», respondió el doctor Santamaría, sus nudillos blancos al agarrar el volante. El doctor Elena Vázquez, directora del observatorio, ha preparado una prueba especial para Alejandro. Durante la semana anterior, el despacho del doctor Santamaría se había convertido en un hervidero de actividad científica internacional. Astrónomos de Chile, Estados Unidos y Japón habían confirmado las anomalías en el objeto 3I Atlas, que Alejandro había descrito con precisión imposible. Las transmisiones cada 34 horas no solo existían, sino que seguían patrones matemáticos complejos que sugerían origen artificial. El observatorio apareció ante ellos como una ciudad futurista enclavada en la cima de la montaña. Cúpulas blancas brillaban bajo el sol de la tarde, y enormes parabólicas apuntaban hacia diferentes secciones del cielo como flores metálicas siguiendo estrellas invisibles. La doctora Elena Vázquez los esperaba en la entrada principal. Era una mujer de unos 50 años, con cabello plateado recogido en una coleta estricta y ojos grises que irradiaban la intensidad de alguien acostumbrado a desentrañar los secretos del cosmos. Su bata blanca contrastaba con las montañas rojizas del fondo. «Doctor Santamaría, familia Delgado», les estrechó la mano con firmeza profesional. «Bienvenidos al observatorio, y tú debes ser Alejandro». El niño levantó la vista hacia la científica con una expresión que mezcla respeto y reconocimiento, como si estuviera encontrándose con una colega de trabajo después de mucho tiempo. «Doctora Vázquez, ¿puedo ver mi hogar desde aquí?». La pregunta, formulada con la naturalidad de un niño de 5 años pero con el contenido de un astrofísico, hizo que la doctora Vázquez se detuviera en seco. «Eso es exactamente lo que vamos a averiguar, Alejandro». Los condujo a través de pasillos blancos, llenos del zumbido constante de equipos electrónicos. Carmen notó cómo Alejandro caminaba con una confianza inusual, como si el entorno científico lo tranquilizara de alguna manera fundamental. «Antes de comenzar», explicó la doctora Vázquez mientras subían una escalera metálica, «quiero que entiendan que lo que vamos a hacer hoy es una prueba ciega completamente controlada».
Alejandro no tendrá acceso visual a ninguna pantalla, imagen o dato sobre el objeto 3I Atlas. Llegaron a una sala circular dominada por una cúpula que se abría hacia el cielo. En el centro, un telescopio masivo apuntaba hacia coordenadas específicas. Alrededor de la habitación, pantallas de computadora mostraban datos en tiempo real, gráficos, números, imágenes telescópicas que Carmen no podía interpretar. Alejandro, dijo la doctora Vázquez con voz cuidadosamente neutral, quiero que te sientes en esta silla y cierres los ojos. El niño obedeció sin dudar. Carmen se acercó instintivamente, pero el doctor Santamaría la detuvo con un gesto suave. Dejemos que trabaje, murmuró. Ahora, Alejandro, continuó la científica, voy a apuntar nuestro telescopio hacia diferentes coordenadas del espacio. Cuando te diga, quiero que me describas lo que ves en cada ubicación. ¿Entendido? Sí, doctora, pero no voy a ver con los ojos. Voy a sentir con la memoria. La doctora Vázquez intercambió una mirada significativa con el doctor Santamaría. Durante varios minutos, ajustó los controles del telescopio, apuntando hacia diferentes secciones del cielo nocturno. Primera coordenada, anunció. Alejandro permaneció inmóvil durante unos segundos con los ojos cerrados y una expresión de profunda concentración. Veo estrellas jóvenes, doctora. Un cúmulo de formación reciente, azules y calientes. Pero no hay nada ahí que me pertenezca. Carmen sintió un escalofrío. Su hijo estaba describiendo objetos celestes como si los estuviera visitando mentalmente. Segunda coordenada, dijo la doctora Vázquez, ajustando nuevamente el telescopio. Una nebulosa de polvo y gas, hermosa, pero silenciosa. No es mi hogar. Fernando se acercó a una de las pantallas donde podía ver las imágenes que captaba el telescopio. Efectivamente, mostraba una nebulosa multicolor que se extendía como una pincelada cósmica. Tercera coordenada. Esta vez, la reacción de Alejandro fue inmediata e intensa. Su pequeño cuerpo se tensó y una lágrima rodó por su mejilla cerrada. Mi hogar, susurró con una voz quebrada por la emoción. Está ahí. Puedo sentir a los que se quedaron. La doctora Vázquez verificó las coordenadas en su pantalla. El telescopio estaba apuntando exactamente hacia la ubicación del objeto 3I Atlas. Alejandro, ¿puedes describir lo que sientes? El niño abrió los ojos, pero siguieron vidriosos como si estuviera viendo a través de dimensiones que los adultos no podían percibir. Los túneles helicoidales están más fríos ahora. La energía del núcleo es muy débil, pero en las cámaras de hibernación todavía hay 3 de nosotros dormidos. Carmen se llevó una mano a la boca. La precisión con la que su hijo describía estructuras internas de un objeto a billones de kilómetros de distancia era aterradora. ¿3? Preguntó la doctora Vázquez, tomando notas rápidamente. Sairal, mi compañero sanador. Keta, que era guardiana de la biblioteca central. Y Soren, el último navegante además de mí. ¿Por qué se quedaron? Porque alguien tenía que guiar el hogar hasta su destino final. Y porque, la voz de Alejandro se quebró, porque esperan que algún día las esencias que partimos puedan regresar a casa. El silencio en la sala del observatorio era tan denso que Carmen podía escuchar el zumbido eléctrico de los equipos. La doctora Vázquez se acercó a otra consola y comenzó a ajustar parámetros más específicos. Alejandro, nuestros instrumentos detectan emisiones regulares del objeto. ¿Puedes decirnos qué significan? Son mensajes, doctora. Ciral los envía cada período de rotación. Dicen, las semillas han sido plantadas. La sabiduría antigua vive en mundos nuevos. El conocimiento sobrevivirá. La científica verificó los datos en tiempo real. Los patrones de emisión coincidían exactamente con lo que Alejandro acababa de describir. Transmisiones regulares cada 7.34 horas. ¿Hay algo más que puedas decirnos sobre la estructura interna? Alejandro cerró los ojos nuevamente, y cuando habló, su voz tenía una cualidad resonante, como si estuviera canalizando información directamente desde el espacio. En el nivel 3, sector 12, hay una cámara pequeña donde guardábamos los mapas estelares de rutas de migración. Los cristales ahí todavía brillan en verde, no en azul como los de energía principal. Y en el núcleo hay algo que sus instrumentos no pueden detectar aún. ¿Qué hay en el núcleo, Alejandro? Un mensaje para la humanidad.
pero cifrado en frecuencias que sus tecnologías actuales no pueden descifrar. Cuando estén listos, cuando hayan evolucionado lo suficiente, podrán leerlo. La doctora Vázquez se dirigió rápidamente a una terminal especial y comenzó a introducir parámetros de búsqueda que Carmen no podía entender. Después de varios minutos de trabajo intenso, se volvió hacia el grupo con una expresión de asombro absoluto. Doctor Santamaría, acabo de encontrar anomalías energéticas en el sector y nivel exactos que Alejandro describió. Emisiones en el espectro verde que habíamos pasado por alto, porque estábamos concentrados en las señales azules. Fernando se acercó a su hijo y se arrodilló junto a la silla. Alejandro, ¿cómo es posible que sepas todo esto? El niño abrió los ojos y miró a su padre con una expresión de infinita paciencia y amor. Porque nunca me fui completamente, papá. Parte de mí siguió conectado, esperando el momento correcto para recordar. Y ese momento es ahora. La doctora Vázquez se acercó al grupo, con sus manos temblando ligeramente mientras sostenía una tableta llena de datos. Familia Delgado, lo que hemos presenciado hoy desafía todo lo que creíamos saber sobre la conciencia, la memoria y la naturaleza de la realidad. Su hijo ha proporcionado información verificable sobre un objeto espacial que ningún ser humano debería poder conocer. Carmen tomó la mano de Alejandro, sintiendo cómo la pequeña palma irradiaba una calidez extraña, como si contuviera energía de estrellas distantes. ¿Qué hacemos ahora? El doctor. Santamaría se acercó a la ventana que daba al valle montañoso, donde las luces de pueblos lejanos comenzaban a encenderse al caer la noche. Ahora tenemos que decidir si estamos preparados para cambiar la comprensión que la humanidad tiene sobre su lugar en el universo. Alejandro se bajó de la silla y se acercó al telescopio, tocando suavemente su superficie metálica. Doctora Vázquez, ¿quiere que le enseñe cómo traducir el mensaje del núcleo? La científica palideció. ¿Puedes hacer eso? Claro, para eso vine. Lo que encontraron en los datos dejó a todos en silencio. 3 meses después, Conferencia Internacional de Astrofísica, Madrid. La sala de conferencias del Hotel Palace bullía con una energía expectante que Carmen nunca había experimentado. 200 de los científicos más prestigiosos del mundo se habían reunido para escuchar algo que cambiaría para siempre su comprensión del cosmos. En la primera fila, junto a Fernando, Carmen sostenía la mano de Alejandro, cuyo rostro reflejaba una serenidad que contrastaba dramáticamente con la tensión palpable en el ambiente. El doctor Santamaría se acercó al pódium, ajustándose nerviosamente las gafas. A su lado, una pantalla gigante mostraba la imagen del objeto 3I Atlas, ahora acompañada de datos que habían sido verificados por observatorios en 6 continentes. «Colegas», comenzó con voz que temblaba ligeramente, «lo que compartiremos hoy desafía no solo nuestras teorías sobre vida extraterrestre, sino nuestra comprensión básica sobre la naturaleza de la conciencia y la continuidad de la existencia». En los últimos 3 meses, el caso de Alejandro había sido examinado por neurólogos, psiquiatras, lingüistas y físicos teóricos. Cada prueba había confirmado lo imposible. Un niño de 5 años poseía conocimientos específicos sobre un objeto interestelar que ningún ser humano debería poder conocer. La doctora Vázquez tomó el micrófono, su voz resonando con autoridad científica tempered por la reverencia del descubrimiento. El niño que van a escuchar hoy ha proporcionado coordenadas exactas para encontrar 14 anomalías estructurales en el objeto 3I Atlas. 14 anomalías que nuestros instrumentos más avanzados han confirmado posteriormente. Ha descrito sistemas internos funcionando según principios que acabamos de comenzar a comprender. Carmen sintió cómo la mano de Alejandro se tensaba ligeramente. Durante estos meses, su hijo había mantenido una calma sobrenatural, como si hubiera estado preparándose para este momento durante toda su corta vida. «¿Estás listo, mi amor?», le susurró Carmen al oído. Alejandro asintió, sus ojos oscuros brillando con una determinación que trascendía su edad. «Es la hora, mami. La humanidad está lista para escuchar». El doctor Santamaría hizo un gesto hacia la familia Delgado. Con paso firme pero pequeño, Alejandro se dirigió al pódium. Necesitó un pequeño taburete para alcanzar el micrófono, pero cuando habló,
Su voz llenó la sala con una claridad que silencó hasta el susurro más leve. Doctores y científicos de la Tierra, comenzó usando un tono formal que contrastaba con su apariencia infantil. Me llamo Alejandro y vengo de muy, muy lejos. Un murmullo recorrió la audiencia. Carmen vio cómo rostros escépticos comenzaban a cambiar de expresión conforme la presencia del niño llenaba el espacio. En mi vida anterior, era navegante en un hogar nave que viajaba entre las estrellas. Mi nombre entonces era... Alejandro hizo una pausa, como si estuviera traduciendo conceptos que no tenían equivalente en español. Keitara, que significa el que encuentra caminos entre mundos. El silencio en la sala era absoluto. Carmen podía escuchar su propio corazón latiendo. Éramos guardianes del conocimiento galáctico. Cuando una civilización estaba a punto de extinguirse, íbamos y preservábamos su sabiduría en nuestras bibliotecas de cristal. Hemos hecho esto durante milenios, recorriendo la galaxia como custodios de la memoria universal. Un científico en la tercera fila levantó tímidamente la mano. ¿Por qué eligieron la Tierra? Alejandro sonrió con una calidez que derritió las defensas racionales de la audiencia. No elegimos la Tierra, doctor. La Tierra nos eligió a nosotros. Cuando nuestro hogar nave comenzó a fallar, nuestras esencias fueron atraídas hacia mundos donde el amor y la familia crean las condiciones perfectas para que las memorias antiguas puedan despertar. Fernando se secó discretamente una lágrima. Durante estos meses, había luchado entre el orgullo de ser padre de algo extraordinario y el dolor de comprender que su hijo llevaba el peso de responsabilidades cósmicas. ¿Cuál es tu misión aquí?, preguntó la doctora Vázquez. Preparar a la humanidad para el gran despertar. Ustedes están a punto de dar un salto evolutivo enorme. En los próximos años, descubrirán tecnologías que cambiarán todo. Comunicación instantánea a través del espacio, fuentes de energía limpia e infinita, medicina que erradica la enfermedad y el envejecimiento. La audiencia se inclinó hacia adelante, colgando de cada palabra. Pero más importante que la tecnología es el despertar espiritual. La humanidad necesita entender que la muerte no es el final, es solo una transición hacia una forma diferente de existencia. Las almas son eternas, y el universo está lleno de vida consciente, trabajando juntas para preservar y expandir el conocimiento. Carmen sintió que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Su pequeño hijo estaba entregando el mensaje más importante en la historia de la humanidad. En mi hogar nave, Siral, Keza y Soren continúan transmitiendo las coordenadas que permitirán a la humanidad encontrar otros guardianes. Hay niños como yo naciendo en todo el mundo, en Japón, en Brasil, en Kenia, en Australia. Todos llevamos fragmentos de la sabiduría antigua, esperando el momento correcto para recordar. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Varios científicos tomaban notas frenéticamente. ¿Qué debemos hacer con esta información?, preguntó alguien desde el fondo de la sala. Alejandro cerró los ojos por un momento, como si estuviera consultando con fuerzas invisibles. Primero, deben aceptar que ustedes no son la única forma de vida inteligente en el universo. Segundo, deben entender que cada acto de amor, cada momento de compasión, cada esfuerzo por preservar conocimiento y ayudar a otros, resuena a través de toda la galaxia. El niño hizo una pausa, y cuando continuó, su voz tenía una cualidad musical, como si estuviera canalizando armonías cósmicas. La Tierra es especial porque aquí el amor trasciende especies, razas y fronteras. Ustedes han desarrollado algo que muchas civilizaciones avanzadas perdieron, la capacidad de sentir empatía por seres que son diferentes a ustedes. Esa es su verdadera fortaleza. Carmen vio cómo varios científicos en la audiencia se secaban los ojos discretamente. El mensaje de su hijo estaba tocando algo fundamental en cada ser humano presente. Mi tiempo de recordar está llegando a su fin, continuó Alejandro. Gradualmente, estas memorias se desvanecerán y yo seré solo un niño normal que creció en Madrid con los mejores padres del universo. Fernando se levantó de su asiento, incapaz de contenerse más. Se acercó al pódium y levantó a su hijo en brazos. Serás nuestro hijo para siempre, Alejandro. Seas quien seas, vengas de donde vengas. La imagen del padre abrazando al niño que había cambiado la perspectiva de la humanidad sobre su lugar en el cosmos
creó un silencio sagrado en la sala. ¿Hay algo más que debamos saber?, preguntó la doctora Vázquez con voz quebrada por la emoción. Alejandro, desde los brazos de su padre, miró hacia el techo como si pudiera ver a través de él hacia las estrellas. Recuerden que cada uno de ustedes lleva en su interior el potencial de grandeza cósmica. Sus vidas, por ordinarias que parezcan, son preciosas para el universo. El amor que sienten, la sabiduría que adquieren, las bondades que realizan, todo forma parte de una sinfonía galáctica que conecta a todos los seres conscientes. El niño bostezó, un gesto tan simple y humano que recordó a todos que, a pesar de todo, seguía siendo un pequeño de 5 años. ¿Puedo irme a casa ahora, mami? Estoy cansado. Carmen se acercó y tomó a su hijo en brazos. La transformación era visible. Alejandro ya no tenía esa mirada antigua en los ojos. Había vuelto a ser completamente un niño. Claro, mi amor, vamos a casa. Mientras la familia se dirigía hacia la salida, la audiencia se puso en pie en un aplauso que no era solo reconocimiento científico, sino gratitud humana hacia un pequeño ser que había expandido para siempre su comprensión del cosmos. En los meses siguientes, el Protocolo Alejandro se convirtió en el estándar internacional para investigar casos de memorias de vidas pasadas. Se descubrieron 47 niños en todo el mundo con recuerdos similares de civilizaciones avanzadas, cada uno contribuyendo piezas al rompecabezas de la historia galáctica. La Tierra cambió. Las guerras no cesaron inmediatamente, ni la pobreza desapareció de la noche a la mañana, pero algo fundamental se había transformado en la conciencia colectiva humana. La certeza de que no estaban solos en el universo y de que formaban parte de una comunidad cósmica más amplia alteró las prioridades de la especie. Alejandro creció como un niño normal en Madrid, sin recordar las memorias cósmicas que había compartido, pero conservó algo especial, una capacidad extraordinaria para la empatía y una fascinación natural por las estrellas. A veces, en noches claras, Carmen lo encontraba en la ventana de su dormitorio, mirando hacia el cielo con una sonrisa serena. Cuando le preguntaba en qué pensaba, él respondía, «En que hay mucho amor ahí arriba, mami, y en que algún día todos podremos visitarlo». Si un niño de 5 años puede recordar una vida entre las estrellas, ¿qué otros secretos del cosmos aguardan ser recordados en los corazones de aquellos que se atreven a creer que somos mucho más de lo que aparentamos ser?